bones, collaces e quen tama un novo directo na Alderiques. Güey, un tema que nos presta pola vida, porque vamos falar con un actor, monologuista, bueno, también muchas otras cosas, cuentacuentos, que, bueno, un actor que teníamos muchas ganas de estar con él, y va a falarnos de un programa de televisión que lle un fenómeno social en Asturias, y é la segunda temporada que lle anima la Sabaz, y este non lle outro que Carlos Arba conoció con el alcuño de Cellero. Cellero, ¿cómo estás? Muy bones, gracias por atendernos. Muy buenas, gracias a vosotros también por interesaros y por hacer la entrevista. Teníamos muchas ganas de falar contigo, como os digo, Carlos lle actor, monologuista, también cuenta cuentos, pero hay un fenómeno que la xente está muy soyerte, vamos a ver imágenes agora, que lle esto de Animalada Xabal, la segunda temporada, que lle un programa de debuxos animados na televisión autonómica, un proyecto que, bueno, llega a la súa segunda temporada, pero que ya en Tamara falla un año, ¿no? Sí, bueno, el proyecto en verdad entamó la primer emisión fue en el 21. ¿Mm? Lo que pasa que después remitióse también el año pasado. Y bueno, como gustó bastante, pues bueno, fuimos proponiendo otra temporada hasta que al final pudimos hacerla. Sí, y bueno, vamos a ver imágenes agora, pero bueno, lle un tema de debuxos animados que tiene mucha importancia, ¿no? Porque una de las vindicaciones que falaba mucho la xente y era eso, que existieran dibujos animados. Hay que decir además que vamos ahora a peñerar un poco de qué se trata el programa y todo eso, que utiliza les lingües propias de Asturias, ¿no? Utiliza tanto el asturiano como lo que lle el leonaviego, ¿no? Con de ellos personajes, ¿no? Y un poco esa la idea con unos, unos personajes y vamos a decirlo, hay ese amistad entre personajes y personas reales, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos títeres, o sea, hay una mestura de títeres con, bueno, con tres principales, más un trasbucanda perende, más después algún otro personaje que metimos esta segunda temporada, y actores, ¿no? Títeres, actores, y después sí hay una animación en cuanto a los fondos, ¿no? Los fondos de la serie están hechos por David Cavernario, un ilustrador, y sí, esos son muy de dibujo animado, ¿no? Y después en la estalla pedagógica, claro, este es un proyecto que nace muy vencellado a política lingüística, ¿no? A la Consellería de Política Lingüística en la primera temporada, porque hizo una especie de propuesta de ayuda, de ayudes para programas relacionados con el asturiano. Nosotros presentamos este y bueno, ya después en esta segunda temporada también apoya un poco la consellería y bueno, está en la línea de la normalización lingüística. Entonces, para nosotros ya es súper importante la normalización en dos sentidos. Primero, que el asturiano, por supuesto, sea correcto, y dentro de esa corrección del asturiano da un aire muy ágil, muy viviego al asturiano, y también que te han representado les dos fales de Asturias, porque aunque sea minoritaria la fala de Onaviega o el gallego asturiano, y una fala con mucha personalidad en Asturias. Y después también incluso metemos en esta temporada alguna variante, incluso alguna explicación de ellas variantes y explicaciones gramaticales, pero siempre como con mucha tendencia a lo oral y bueno, y a que se entiendan muy bien para los niños, ¿no? Claro, lo que sí nos prestaba eso, como teníamos muchas ganas de falar contigo, ¿cómo surge la idea esto de Animalada Sabaz? ¿Por qué agarrar unos animalinos, a Suaco, a Sabel, a Telva? Bueno, eso es, bueno, son eso, digamos, un chavalín, una bella y un oso, pero cuéntanos un poquillín cómo surge la idea, cómo lo vais, eso, rucando na cabeza, cómo fueron esos sentamos de Animalada Sabaz, que como digo, para los niños y las niñas es todo un fenómeno, ¿no? Pues Lentamu, puede decirse que en el Lentamu conseguimos una simbiosis entre una propuesta mía y la propuesta de Covenant Audiovisuales, que son los productores de la serie, ¿no? O sea, yo voy con la mi idea que viene de la mi experiencia del teatro infantil y del trabajo con asturiano, y propongo yo una propuesta pedagógica en asturiano que de mano
fíxate que de mano yo pensaba en facer unha especie de clases de asturiano para adultos metiendo mucho humor, pero ellos son los que proponen los títeres, ya tenían estos 3 títeres que mencionaste y ya los tenían ellos fechos de otros proyectos, y entonces aí sí que puede decirse que fue una xuntura de les dos propuestas. Entonces yo seguimos con la parte pedagógica, pero adaptámoslos más a los neños. Y entonces ahí yo eché mano de dos de los míos personajes habituales, el Cellero, que lle como un pouco el que estructura el xunto con Cefa, la fía de Cellero, pues estructura un pouco el programa contando el cuentín, y después quisimos meter el rock paneños, porque, bueno, yo dende el 19 llevo colaborando con Mas y con Pan del grupo Federrates, de Federratas, Sí. y aí pues propusei facer cancios pa neños, y él, bueno, él aceptó la apuesta y